Muy, pero muy buenas tardes a todos ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Dios los bendiga. Bienvenidos a esta programación de Palabras de Vida, esta presentación de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la zona 57. Le damos la cordial bienvenida a todos ustedes. Queremos que nos acompañe esta tarde. Es una tarde de bendición, una tarde donde la palabra de Dios estará en su vida, en su corazón de manera especial. Queremos que se quede con nosotros. Yo sé que Dios tiene una palabra de bendición y edificación para cada uno de ustedes. Queremos el día de hoy darles también la bienvenida a nuestra mesa de trabajo, a nuestros compañeros que estarán hoy también acompañándonos y compartiendo la palabra de Dios. A mi derecha se encuentra el pastor Pedro Coronado, presbítero de la zona 57 y pastor de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial del barrio La Cumbre. Pastor Pedro, bienvenido a la programación de Palabras de Vida. Gracias, pastor William. Saludo a nuestro pastor Chorín también, pastor allí en la iglesia de Provenza, también a los que están allí detrás de cámaras, a todo el equipo de trabajo de Palabras de Vida, un saludo muy especial, a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos quienes han llegado a esta hora de la tarde, a este espacio donde esperamos que la bendición del Todopoderoso esté llenando sus corazones. Tenemos, pastores, temáticas que son muy de actualidad y que todos los días a veces tenemos que enfrentarnos a ellas, pero que acá a la luz de la palabra tendremos siempre para ustedes un consejo, una orientación que le ayude a salir adelante en medio de cualquier adversidad. Gracias, pastor Pedro. Y también se encuentra otro compañero, pastor de la iglesia del barrio Provenza, el pastor William Chorín. Pastor William, bienvenido a la programación de Palabras de Vida. Gracias, pastor William, pastor Pedro Coronado, les saludo en el amor de Cristo. Damos una bienvenida muy especial a todos los televidentes de este hermoso programa Palabras de Vida. Gracias, pastor. Y bueno, pastores, estamos listos para iniciar esta tarde de programación, hoy con un tema bien precioso: cómo enfrentar las crisis. Quizás usted ha enfrentado diferentes crisis, quizás está pasando una crisis en este momento. ¿Sabe? Es el día adecuado, el momento especial para que usted nos acompañe y pueda en esta tarde ayudarse a entender a través de la palabra de Dios cómo usted puede enfrentar las diferentes crisis de la vida. Pero queremos orar, queremos iniciar nuestro programa con una palabra de oración, presentándonos delante de Dios para que sea Él bendiciendo nuestras vidas con poder. Pastor Pedro Coronado, por favor, diríjanos en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, en este instante, Señor, yo te doy gracias por la oportunidad que nos das en este día de poder una vez más, Señor, dirigirnos a ti, creyendo, Señor, en tus promesas que son fieles y verdaderas, pero también presentarte a ti, Señor, cada amigo, cada hermano, quienes han llegado a nuestro espacio y que desean recibir esa bendición a través de este medio. Te rogamos, Señor, que conforme al anhelo que hay en ellos y a su necesidad, tú seas propicio, Señor, y también nuestras vidas, que tú las utilices, Señor, de manera especial como canales de bendición. Oh Dios, porque este es el anhelo que cada día tenemos en nuestro corazón, de poder a través de este medio ser de bendición a todas las personas, Señor, que nos ven en cualquier rincón del área metropolitana o del departamento o en cualquier lugar del mundo. Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos dándote gracias. Amén y amén. Bueno, y a todos ustedes les estamos invitando, porque esta programación llega a todos ustedes gracias a Dios y al apoyo de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la zona 57. Tenemos en toda el área metropolitana iglesias donde usted puede acercarse, pero queremos hablarle esta tarde especialmente de 3 iglesias a las cuales usted nos puede acompañar. Allí en el sector de Provenza tenemos una de nuestras iglesias y queremos que usted, si queda cerca, vive allí cerca a este sector, pueda acompañarnos. Pastor William Chorín, compártanos y coméntenos acerca de cómo llegar a la iglesia, las actividades y todo lo que hay allí en la iglesia de Provenza, pastor. Muchas gracias, pastor William. Sí, estamos reuniéndonos, un grupo de cristianos allí en el barrio de Provenza. La dirección es la carrera 22, número 11028,
Por eso usted, amigo que me está viendo en este momento, si vive ahí aledaños al barrio de Provenza, esos barrios ahí cercanos, no se está congregando, puede acercarse a esta dirección. Tenemos servicios los días martes, un hermoso culto especial de oración, de búsqueda de Dios, precisamente para orar por las necesidades, para orar por aquellas cosas que usted está enfrentando. Con la ayuda del Señor es que puede superarlas. El día jueves también le estamos haciendo una invitación especial después de las 7 de la noche a un culto especial de enseñanza, alabanza, adoración al Señor. El día sábado hay una reunión especial también para los jóvenes después de las 7 de la noche. Y el domingo hay 2 reuniones especiales. En la mañana una para la familia, es nuestra escuela dominical familiar a las 9 de la mañana, y a las 5 de la tarde un culto especial de sanidad, de liberación, de milagros. Estamos también ofreciendo nuestra línea espiritual, nuestra línea de fe, es una línea de Claro, para que usted tenga ahí y pueda apuntarla, y cuando tenga necesidad de una consejería espiritual o pudiese así mismo llamarnos para colocar allí en nuestra urna de peticiones, sus peticiones, estaremos orando por ellas. Es el número 317-6808-154. Estarán todos cordialmente invitados y bienvenidos cuando lleguen allí a congregarse a la iglesia del Movimiento Misionero Mundial en el barrio de Provenza. Gracias, Pastor William, y vámonos ahora allí para el sector de la Cumbre. Vamos a invitarles a todos ustedes también para que nos acompañen, porque allí también hay una de nuestras iglesias del Movimiento Misionero Mundial. Pastor Pedro, háganos la invitación, por favor. A todos los amigos, a todos los hermanos que residen en el barrio La Cumbre y todos sus anexos, como es sector de Suratoque, allí también tenemos otros lugares donde estamos haciendo reuniones familiares, el Villalcázar, Prado del Sur, Addesur. Todos estos lugares que comprenden la parte alta de la cumbre están cordialmente invitados a la calle 29, número 924. Recuerde, hoy es día de culto y oración a las 7 de la noche, y le invitamos a la casa de Dios para que usted, si tiene problemas, necesidades, venga y se una con nosotros a orar. Queremos ayudarle, queremos que usted también venga y descargue su corazón y traiga sus cargas que lo agobian ante la presencia del Señor. Recuerde, hoy es día de culto. A las 7 de la noche estaremos dando inicio a este gran culto de oración, donde esperamos que usted venga con su familia. Y el día jueves estamos llevando a cabo nuestro culto de estudio bíblico todos los jueves, y el día domingo la escuela dominical a las 9 de la mañana y 5 de la tarde nuestro culto evangelístico. Nuestras líneas telefónicas 658-4219, 618-7013 son las líneas habilitadas para que usted nos llame, nos consulte sus inquietudes y también nos deje sus peticiones de oración, que con mucho gusto estaremos dispuestos a ayudarle. No olvide nuestra dirección, calle 29, número 9E24 del barrio La Cumbre, una iglesia de puertas abiertas. Gracias, Pastor Pedro. Así que ya sabe, estas dos iglesias, tanto en el sector de Provenza como en el sector de la Cumbre, para que usted pueda acompañarnos y recibir esa bendición que tiene Dios para su vida, eso que Dios desea hacer en su corazón, porque quiero decirle que hay un propósito grande de Dios para su vida. Y recuerde, hoy en especial, con este gran tema que tenemos, cómo enfrentar las crisis. Llame a su familia, acompáñenos para que hoy esta tarde podamos compartir y enseñarles a cada uno de ustedes cómo enfrentar esas crisis. Vamos a nuestra primera pausa, pero no se despegue de ahí, no se mueva, ya volvemos con Palabras de Vida. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos.
La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Continuamos aquí en Palabras de Vida, esta presentación de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la Zona 57. Le hemos hablado ya de 2 iglesias a las cuales nos puede acompañar, la iglesia del barrio Provenza, la iglesia del barrio La Cumbre, pero queremos invitarle también allí en el sector de Florida Blanca, que tenemos también la iglesia de La Ronda, iglesia del Movimiento Misionero Mundial, donde le estamos esperando a todos ustedes. Tenemos nuestra reunión en los días martes a partir de las 7 de la noche o 6:30 mejor, puede acompañarnos hoy, que es precisamente nuestro culto de oración. Queremos que usted nos acompañe, que venga, queremos orar personalmente por ustedes, pedirle al Señor si está enfermo, tiene una necesidad, cualquier situación que tenga. Le invito para que nos acompañe. Dios tiene un propósito grande para su vida. Cualquier enfermedad, dificultad que usted tenga, Dios puede obrar. Y hoy mismo todavía tiene tiempo para que se vaya alistando, preparando, porque a las 6:30 estaremos empezando allí esta reunión, gran reunión de oración que tenemos el día de hoy. Mañana miércoles tenemos también nuestro gran culto matutino. Hay muchas personas que no se pueden congregar a veces en la noche, entre semana. Tenemos este culto todos los miércoles de 5 a 6:30 de la mañana, donde usted puede ir también, recibir la palabra, ser edificado allí. Y bueno, sé que Dios tiene algo precioso para su vida. Los días jueves tenemos nuestro ayuno y también tenemos nuestro culto de avivamiento y milagros a las 6:30 de la tarde, nuestro culto de avivamiento. Los días sábados a partir de las 5 nuestra reunión juvenil, y los domingos 9 de la mañana y 4 de la tarde nuestras 2 reuniones, la primera clase para todas las edades, y en la tarde también nuestro culto evangelístico a partir de las 4. La dirección Carrera 12, número 661, ahí en Florida Blanca, 3 cuadras arriba del parque principal de Florida Blanca y 1 cuadra a mano derecha. Los teléfonos de contacto para que usted se comunique allá a la iglesia: 682-6496 o 316-847-6550, y allí vamos con gusto a estar recibiendo su llamada, y si necesita consejería, ahí estamos para servirle. Recuerde, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial La Ronda, donde le estamos esperando a todos ustedes. Queremos esta tarde invitarles para que nos acompañen, porque hoy tenemos un tema bien precioso, un tema bien especial, y es el tema de cómo enfrentar las crisis. Todos nosotros enfrentamos diferentes situaciones en la vida. Quizás nadie puede decir yo no tengo dificultad, yo no paso situaciones difíciles. No, todos de una o de otra manera, pastores, enfrentamos diferentes situaciones. Vemos que hay crisis económicas, hay crisis familiares, hay crisis espirituales, hay crisis en la salud, hay diferentes crisis, y hoy queremos hablar un poco de estas crisis y cómo enfrentarlas especialmente, que sé que es lo que a todos nos interesa. Por eso queremos hoy leer lo que nos dice la palabra del Señor, y Pastor William, acompáñenos allí en esta lectura de la palabra de Dios, y vamos a ir mirando diferentes casos que la Biblia nos muestra, para mirar qué hicieron estos hombres de Dios y cómo salieron también de estas diferentes crisis, pastor. En el segundo libro de los Reyes, el capítulo 6, el verso 24, dice la palabra: después
de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cad de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Gracias, Pastor William, qué bella palabra. Y encontramos, Pastor, este momento tan difícil que pasa el pueblo de Israel. Y vamos a hablar de esta primera crisis, la crisis económica. Quizás todos hemos pasado una crisis en finanzas, una crisis en la cual hemos necesitado quizás esa ayuda de Dios para salir de allí, pero cuando llega la crisis es el momento difícil, es donde a veces no sabemos qué hacer, es donde a veces tomamos malas decisiones porque no sabemos cómo enfrentarlas. Algo que debemos tener claro, las crisis vienen, pero ¿cómo vamos a enfrentarlas, Pastor Pedro? Yo diría, Pastor William, que en la parte humana uno pues se preocupa, se atemoriza cuando hay una crisis, pero también yo quiero decirle a nuestros amados televidentes que aunque aquí el Pastor Chorín nos leía de la situación que se vivía no solo en una familia, no solo en una ciudad, la crisis era nacional, era una crisis para todo el Estado de Israel o para todo el país de Israel, en donde la hambruna que había tocado las puertas de cada familia y había una gran tensión entre sus habitantes, sobre todo cuando esa mujer les clama al rey diciendo: por favor, sálvenos, pero el rey le dice: si no lo salva Dios, ¿yo qué puedo hacer? Porque realmente hay situaciones donde ni tan siquiera los recursos del Estado son suficientes para resolver esas crisis, y es entonces cuando tenemos la oportunidad de experimentar, porque en algunos casos la gente no busca a Dios cuando tienen crisis, pastores y amables televidentes, sino que busca primero la ayuda de pronto del agorero, la ayuda del prestamista, la ayuda del banco, la ayuda del gobierno, toca puertas diferentes, menos tocar la puerta en Dios. Y entonces esa crisis llevó no solamente al pueblo a ir al gobierno a pedir ayuda, a tocar las puertas en el gobierno, sino que entonces el gobierno, a estar impotente frente a esa situación, tiene que acudir a Dios. Y ahí es donde queremos, pastores, decirle a nuestros televidentes que la salida no está en el brujo, no está en el banco, porque a veces agrava la situación. Usted no tiene trabajo estable y se va al banco y echa un crédito y pierde lo poco que tiene. De manera que aquí la salida no está en los hombres, la salida aquí está directamente en el Señor, Pastor William. Pastor Pedro, definitivamente necesitamos a Dios en todas las situaciones de nuestra vida. Diferentes crisis que vienen, y pastor, a veces lo que hacemos es tomar malas decisiones. Mire hoy cómo está, y podemos decir, la proliferación de lo que se llama los gota a gota. ¿Y eso es debido a qué? A que la persona se siente en crisis y quiere echar mano a eso, y lo que hacen es quizás quedar en un momento más crítico, más difícil, más complicado, y eso viene a desangrarlo más y acabar quizás más con esa vida, debido a que no es la solución, y a veces buscamos la solución más fácil. Pero pastores, el asunto es que a veces esas crisis la pudiéramos evitar. Hay crisis que de pronto no podemos evitar, pero hay crisis que sí podemos evitar. Por ejemplo, cuando hacemos una mala inversión, cuando no pedimos consejería a veces para hacer algo, para de pronto un negocio, para invertir en algo, cuando no oramos a Dios por eso, ¿y qué pasa? Viene la crisis después: pero Dios mío, ¿por qué? ¿Cómo hago? Sácame de aquí. Pero resulta que es que nosotros también nos metimos y no oramos a Dios.
porque Dios nos saca de las crisis, eso sí téngalo por seguro, pero usted también tiene que ser sabio a la hora de mirar cómo va a ser para que no caiga en crisis por su situación, sino que si hubo una crisis que lo afectó, pues bueno, Dios obrará también en esa situación, Pastor William. Alguien dijo en una ocasión que si tú estás en una crisis, pues entonces también tendrás respuesta o salida de la crisis. Otra persona dijo, si no estás en crisis, entonces estás a punto de entrar en crisis. Y otra persona dijo, hay solo 3 cosas seguras en la vida: impuestos, la muerte y las crisis. Y frente a esas posibilidades queremos señalar lo que decía el pastor Pedro y el pastor William. Hace referencia al pasaje que leímos en la primera instancia, una mujer que en medio de la crisis nacional que estaba viviendo, dice que busca solución en el brazo del hombre, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para enfrentar las crisis o cómo queremos salir de las crisis? Lo primero que yo quiero señalar, pastores, es que las crisis son inevitables. Así es. Las crisis vienen con un propósito. Cuando miramos este pasaje de la historia que acabamos de señalar, la Biblia dice que esa crisis vino no porque sí, sino porque había realmente de por medio un propósito. Una de las razones era porque el pueblo de Dios estaba en pecado. Y entonces Dios permitió que este rey de Siria, Ben-Hadad, se levantara y sitiara el pueblo del Señor y tuvieran momentos difíciles, viniera una crisis nacional. Dice que vino la hambruna para este pueblo. Ahora ya están ellos en la crisis, inevitable. Ya hay una crisis. Ahora vemos por la palabra de que lo que decía el pastor William, por naturaleza queremos salir de las crisis, pero ellos empezaron a buscar la manera de solucionar sus problemas. Esta mujer es un ejemplo muy interesante de cómo nosotros también, me incluyo, en ocasiones queremos salir de las crisis con nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Así es. Y empezamos a buscar la ayuda del hombre y nos damos cuenta de que finalmente este hombre que era el rey, era el hombre que tenía el poder sobre la nación. ¿Cómo le respondió? ¿Con la solución a su problema? ¿Qué le dijo? ¿Yo qué tengo? Yo no puedo hacer nada por ti, mujer, si no has... Era el rey, era el hombre de mayor poder sobre toda esa nación. Podemos señalar que si quizás hay hombres poderosos sobre la tierra, ellos no tienen la capacidad para solucionar algunos grados o alguna gravedad que haya en algunas crisis, ya sean nacionales, familiares, etcétera, porque eso vamos a señalar, pastores. Y creo que es interesante entender de que las adversidades y las crisis son inevitables. Es como hay que mirar en esta hora, y gracias al Señor porque a través de la palabra, pastores, creo que Dios nos va a enseñar cómo salir de las crisis de la manera como le agrada al Señor y de la que es la mejor forma. Pastor William, la mejor manera de enfrentar las crisis, aprendíamos hace unos días atrás, y debido a todo esto que ha habido en la ciudad con lo del temblor y los anuncios de terremotos y bueno, cuántas cosas, ¿verdad? Y estuvimos en capacitación precisamente para enfrentar esos momentos difíciles, y la primera razón o lo primero que debemos que hacer es ¿qué? Mantener la calma, es lo primero, porque el asunto es que cuando viene la crisis empezamos de una vez a perder el control y volvemos la crisis mucho mayor, y lo primero que hay que hacer es mantener la calma, es tranquilizarnos, es calmarlos para poder tomar sabias decisiones en medio de la crisis. Así que tenga ese primer tipcito ahí, mantenga la calma, tranquilo, confíe. Por eso la Biblia nos dice allá en el Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová y él me oyó y se inclinó a mí, oyó mi clamor, ¿verdad? Y ahí luego me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Pero ¿qué hay que hacer? Mantener la calma, Pastor Pedro. Sí, importante esta parte, Pastor William y Pastor Chorín, pues para diferenciar, porque ambos son William, ¿no? Y amados televidentes, mire, el rey cuando oye a esta mujer que dice, es que acordamos
que nos comamos primero mi hijo y luego el de la otra señora, que hicieron un acuerdo entre dos familias, porque la crisis era tan terrible. Que el rey cuando escucha esto y dice, y la otra cuando le tocaba el turno de comernos su hijo, porque la hambruna era demasiada, ella se negó. Y entonces al oír esto el rey dice que rompió los vestidos, dice el versículo allí, que eso me llama la atención, ¿no? El versículo 30 dice, cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Imagínese usted el rey en esa situación, rompiendo su ropa, rasgando sus vestiduras, porque la angustia era terrible. Pero también me llama la atención que en ese momento, pastores y amados televidentes, es cuando aparece el profeta. Es cuando aparece Eliseo, el hombre de Dios, y da un mensaje de esperanza, muestra una puerta de salida a esa crisis y le dice, mañana mismo habrá alimento, dice el capítulo 7, versículo 1, mañana mismo a esta hora. Y un siervo del rey dijo, pero eso no puede ser así, ni porque se abrieran ventanas en los cielos se sucedería esto. ¿Y cuál fue la sentencia? Por su incredulidad, dice la palabra, que Eliseo le dijo, usted lo va a ver, porque mañana, y volvió y aseguró, habrá comida, habrá una salida, pero usted lo va a ver, mas no vas a comer de eso. Qué terrible, pastores, es cuando la gente es incrédula y no puede creer que en Dios hay una salida. ¿Cómo enfrentar las crisis? Es nuestro tema el día de hoy. Queremos que no se mueva, vamos a nuestra pausa y ya volvemos aquí en Palabras de Vida. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. Gracias por permanecer con nosotros aquí en esta programación de Palabras de Vida. Recuerde que es una programación de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la zona 57. Estamos en toda el área metropolitana y queremos que usted pueda participar también en nuestras congregaciones, acompañarnos. Aquí le estaremos mostrando y hablando acerca de los diferentes lugares donde usted puede acompañarnos. Esta tarde con un gran tema, como es cómo enfrentar las crisis. Y hemos hablado acerca de esta situación que pasó el pueblo de Israel en una hambre tremenda, una crisis financiera, económica que estaban viviendo, enfrentando, muy difícil, pero allí Dios obró de manera especial. Pastor Pedro, ¿cómo enfrentaron estos hombres esas crisis y cómo nos inspiran hoy
para nosotros también enfrentarlas? Bueno, el primer paso para cómo enfrentar las crisis es acudir a donde se debe acudir, que es directamente a Dios. Por eso el profeta señala puntualmente que la salida era creer a la palabra de Dios. En segundo lugar, uno se pregunta, bueno, ¿cómo fue que ellos salieron? Mire, Dios usó el recurso que nadie imaginaba, y es que habían allí, dice la palabra, a las puertas de Samaria, 4 hombres leprosos, y estos dijeron el uno al otro, pues acá nos vamos a morir de hambre por la situación que vivimos, pero vámonos al campamento de los asirios, que allá sí hay provisiones. Pues ellos, la forma de los enemigos sitiar a un pueblo era tomar las provisiones suficientes, no importaba cuánto tiempo bloqueara la ciudad, pero ellos sí tenían provisión. Ellos dijeron, vámonos para allá, no vamos a morir de hambre o de la lepra, de alguna manera nos vamos a morir, vamos al campamento. Y Dios usó a esa gente cuando ellos comenzaron a caminar. Los asirios escucharon eso en la madrugada por ahí, el estruendo de ejércitos de caballos, estaban dormidos. Me imagino que los centinelas se durmieron, estaban tan confiados. Y Dios usó los pasos de estos leprosos para hacerles sentir que era un gran ejército que venía, y esta gente se despierta toda impresionada, asustada, y sale corriendo y dejan el campamento totalmente intacto, con alimentos, con vestidos. Dice que no tomaron nada de la premura con la que salieron corriendo. Y así, pastores y amados televidentes, Dios confirmó la palabra que Eliseo les había hablado un día antes. Pastor Pedro, se envió una palabra, se dio, se creyó en esa palabra, pero también vemos cómo estos leprosos tomaron una decisión. ¿Cómo salir de las crisis? Hay que tomar decisiones, pero esas decisiones se toman basadas ¿en qué? En Dios, en lo que Dios hace, en lo que Dios ha hablado. Estos hombres estaban buscando una salida, una solución, y dijeron, pues si nos vamos a morir acá, pues mejor que nos maten allí los sirios, pero por lo menos habrá de pronto una opción. Y a veces nos cerramos a la banda, creemos, mire cuántas personas, pastores, toman la decisión de ir a lanzarse a un puente, de ir a lanzársele a un carro, de tomarse un veneno, de hacer cuantas cosas porque creen que es que no hay salidas, que no hay soluciones. Quiero decirle que sí lo hay, sí hay salidas, sí hay solución. Primero que todo, créale a Dios, confíe en Dios, en la palabra que Dios le está dando. Es más, hoy quizás Dios te está dando una palabra y te está diciendo que no tomes decisiones equivocadas, que le creas a Él, que te pongas en las manos de Él y mires, porque si hay salidas, si hay soluciones, si hay opciones, las que no te imaginas. Quizás esa puerta que jamás creíste que iba a estar abierta, Dios la va a abrir. Dios se encargará de llevar eso adelante para que puedas alcanzar la bendición. Pero recuerda que estos leprosos inicialmente creyeron que la bendición era solo para ellos y empezaron a guardar, pero después dijeron, hoy es día de salvación, y nosotros callamos. Vamos a las puertas de Samaria y vamos a anunciar, vamos a decirles que hay bendición. Y fueron, y mire, hubo bendición para todo el pueblo, y Dios hizo un milagro tremendo. Quizás Dios te pueda usar para traer bendición, para hacer cosas grandes. Crea la palabra, escucha lo que Dios te ha dicho, lo que Dios te ha hablado. Hay salidas, hay soluciones, sí las hay, solo espera en el Señor. Ahora, ¿cómo enfrentamos también las crisis familiares? Porque también las hay. También tenemos crisis en las familias, quizás todos, pero ¿cómo la vamos a enfrentar, Pastor William Chorín? El proverbio nos recuerda que cuando el avestruz está en medio de la crisis, ¿verdad? Está el depredador a punto de consumirlo, dice que él reacciona de una manera frente a esa crisis, y es meter su cabeza dentro de la arena, como si así se solucionaran los problemas. Estamos dando énfasis en esta tarde sobre cómo enfrentar y solucionar las crisis. Porque, pastores, no es inevitable decir esto. Muchas personas han recibido consejos buenos y sabios, psicológicos, han tenido que acudir en medio de los problemas familiares, a consejerías, etcétera. Pero estamos tratando de llegar a un acuerdo, y es un común denominador. Si hay algo que es realmente importante, eficaz y efectivo, es primero poner la mirada en Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estamos actuando como el avestruz, estamos colocando la cabeza dentro de la arena, pretendiendo de que con no ver los problemas, quizás con actuar de la manera como nosotros decimos, un ejemplo, no funcionó otra en una ocasión y nos va a volver a funcionar, ¿no? Hay situaciones que Dios permite
como en el caso que estamos señalando, crisis nacionales. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita, por ejemplo, como para dar un punto y pasar al de la familia? Las crisis nacionales están buscando la paz en el hombre. ¿Y hay paz realmente? En lugar de encontrar paz, estamos encontrando más delincuencia, estamos encontrando más sicariato, estamos encontrando más situaciones difíciles en el área socioeconómica, sociopolítica, corrupción, etcétera. ¿Por qué? Porque la solución no está en eso, la solución está en Dios. El pastor William lo decía, primero colocar la mirada en Dios. Ahora, yo quiero hacer énfasis, pastores, en algo que nos atañe en esta tarde, y es, queremos hablarle allí a los que nos están viendo en este momento, en este hermoso programa Palabras de Vida, en esta tarde, y es sobre los problemas en la familia. Considero yo que esto hoy día, pastores, es importante, es vital. Hay muchas familias que están fracasadas, que están destruidas. Dios quiere restaurar las familias. Yo quiero tomar un pasaje de la palabra del Señor, pastores, si ustedes me lo permiten, allí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30, y dice la palabra del Señor, verso 12 en adelante, dice: y se habían llevado cautivas las mujeres y todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, porque a nadie habían, dice, dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino, es decir, estaban secuestrados. Verso 3, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Qué interesante es, los problemas familiares están llevando a aflicciones a las familias, situaciones que los llevan a llorar internamente, ¿verdad? Pero no hacen nada, como decía el pastor William, para salir de esa crisis. Hay que tomar decisiones, hay que hacer algo, y creo que en esta tarde Dios nos está dando pautas importantísimas para salir de las crisis nacionales, pero también de las crisis familiares. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? La historia muestra de que David salió con sus soldados a pelear las batallas de Dios, ¿verdad? Pero dejaron quizás sus familias, y dice que cuando volvieron de la batalla contando las buenas nuevas, quizás querían dar buenas nuevas de lo que Dios había hecho con ellos, y se encuentran con una gran crisis. La palabra del Señor dice: en el mundo tendréis aflicciones. Es decir, venían con una victoria, pero se encontraron con una crisis. No la pudieron soportar. Dice que entraron en amargura, en dolor. Hubo un llanto, un clamor en todos esos hombres de guerra. Mire qué interesante descripción. Hombres expertos en batallas, pero en esta área, lo que es la familia, quedaron desarmados prácticamente. Y que de eso queremos hablar, pastores, considero, porque hay personas que me están viendo en este momento que han podido superar algunas crisis económicas, quizás han podido superar algunas crisis en otras áreas, pero en la crisis familiar se han dado cuenta que no han podido salir. Quizás su hogar está deteriorado, se les salió de las manos la educación de sus hijos, ahora se han encontrado con unas crisis que no saben qué hacer, y en este momento están allí diciendo: pastor, necesito que me dé pautas, estoy llorando como estos hombres, ¿verdad? Me siento quizás impotente, sin la capacidad de poder salir adelante con este hogar, y estoy seguro que usted quiere luchar. Quizás usted cometió errores, quizás han habido situaciones que usted dice: no he podido enmendarlos, pero precisamente en esta tarde Dios tiene la fuerza, el poder y la capacidad, escúcheme bien, para restaurar ese matrimonio. Pero usted tiene que hacer algo. Los pastores han dado pautas, y es: primero, colocar la mirada en Dios, y número 2, confiar en las promesas que el Señor tiene en su palabra. Cuando Él dice: en el mundo tendréis aflicción, dice: pero confiad, yo vencí, vosotros también venceréis, pastores. Pastor William, aquí esta historia nos lleva a entender varios aspectos. Nos habla que David se angustió mucho, y no solo tenía que llevar, y miren este caso, no solo tenía que llevar su crisis, porque su esposa no estaba, sus hijos, pero además hablaba el pueblo de apedrear a David. O sea, le echaron también la culpa a todos a él de la crisis que estaban enfrentando, aunque ellos sencillamente habían llegado, y debido
a que ellos tenían problemas con los enemigos, pues ellos venían, le habían quemado la ciudad y se habían llevado sus hijos y sus mujeres. Era una crisis tremenda, y David estaba en una crisis, podríamos decir doble, no solo la crisis personal con su familia, sino la crisis también ahora de todos hablan, no, ahora se van a desquitar con David. Y el asunto es que en medio de las crisis a veces pensamos, ¿con quién me voy a desquitar? ¿A quién le voy a echar la culpa? ¿Quién es el que me las tiene que pagar? Y quiero decirle que esa no es una manera de salir de las crisis, Pastor Pedro. Pastor, cuando usted menciona la situación de David, que estaba en gran angustia y era comprensible la de los hombres que estaban al servicio de David, porque era toda una familia, toda una ciudad, todas las familias estaban secuestradas, realmente secuestradas por los enemigos. Pero sin embargo me llama la atención es que David, en medio de esto, después de llorar, él dice, voy a consultar a Dios. Así es. Y consultó, le dice al sacerdote, acérqueme en el efod, voy a consultar a Dios. Y me llama la atención una palabrita, que es lo que usted necesita, amigo. Porque a veces nosotros consultamos a todos los demás medios, como dije al comienzo, mas no directamente a Dios. Pero me llama la atención es que dice la Biblia que David se fortaleció en Dios. Y eso fue lo que vale la pena resaltar aquí, porque mire lo que dice el versículo. Allí dice que el versículo 6 dice, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Qué importante es eso, amigo, que nos podamos nosotros en medio de cualquier adversidad fortalecernos en Dios, porque Él es el único que realmente tiene la salida. Y vemos en efecto que Dios lo hizo, pastores. Dios oyó la oración de David, Dios le dijo, persíguelos porque se los voy a entregar, los vas a librar, los vas a recuperar. Nada ganamos, amigo, con desesperarnos y pensar, tomar decisiones macabras como las de estos hombres, de matar a otro, de buscar un responsable, como decía el pastor William. No, enfrentemos las cosas, porque yo creo, pastores y amados televidentes, que a veces Dios permite crisis para mostrarnos su poder, para enseñarnos que Él todo lo puede y que en Él podemos nosotros encontrar salida a cualquier circunstancia, por difícil que nos parezca, pastores. Pastor, me encanta cuando David dice, aquí dice la palabra de Dios, bueno, se encontraba en angustia, pero dice el verso 8, y David consultó a Jehová. Es clave que busques a Dios, que le preguntes a Dios, porque a través de cada situación, aún difícil, Dios está mostrándonos un camino. Dios permite que las situaciones tengan alguna salida, tengan una situación. Sabe, hace unos días hablaba con una pareja en la iglesia y tuvimos un culto especial para parejas y hubo una sanidad especial, pero después de esta situación se presentó en una pareja que uno de ellos quería confesarle algo a esa esposa que había traído durante muchos años, y el confesar se armó una crisis porque ella no entendía y tuvieron que ir a mí, pastor, mire, esto se va a acabar porque mire, me acabo de enterar de esta situación. Pero sabe, ahí Dios permitió eso, que saliera esa crisis se estuviera ahí para poder haber una restauración, una sanidad, y hoy día están felices. Las crisis vienen, pero es necesario saber enfrentarlas. Consulte siempre a Dios, porque Dios es el que tiene la salida. Recuerde, estamos en Palabras de Vida, no se mueva, siga aquí con nosotros, porque hay más bendición para cada uno de ustedes. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas.
Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. Continuamos en esta programación de Palabras de Vida, hoy con este gran tema: cómo enfrentar las crisis. Ya hemos hablado acerca de las crisis económicas, también de estas crisis familiares que nos llevan a situaciones difíciles, complicadas, críticas, que a veces creemos no salir de allí. Recuerde, no desesperarnos, recuerde consultar a Dios, recuerde esperar la palabra que Dios tiene para usted, recuerde tomar sabias decisiones. De esta manera usted puede enfrentar estas crisis. Pastor William Chorín, estas crisis, cuando afectan la familia, prácticamente causan un caos tremendo y nos llevan a un descontrol aún del resto de áreas de nuestra vida, pastor. No solamente las crisis nacionales, las crisis familiares también van de la mano de otras crisis espirituales, crisis emocionales, de carácter sentimental, en todas las áreas. Realmente consideramos de que esta tarde el Señor está entrando a los hogares porque ha visto un sinnúmero de situaciones que quizás nacieron por una crisis familiar, pero que se ha desestabilizado, Pastor William, y yo había mirado y entendido claramente lo que había hecho David cuando tuvo esa crisis familiar, que buscó el efod, buscó de Dios, y eso es lo que estamos generalizando. En el pasaje del Evangelio de Marcos, simplemente como para fortalecer esto de las crisis familiares, allí aparece una familia que está de luto, pastores, y es la familia de Jairo. Dice la palabra que un principal de la sinagoga dice que su hija de 12 años de edad acababa de morir, y son crisis difíciles de superar. Realmente yo soy testigo de eso. Mi padre, siendo muy niño, fue asesinado violentado por robarlo, y duré muchos años en superar esa crisis. Esa crisis trajo a mi vida otras crisis emocionales, crisis de carácter espiritual. Realmente hubo un momento donde yo no quería saber nada del Señor, y esas situaciones Dios quiere tratarlas, porque así es muy difícil que se pueda generar la restauración de esa crisis. Realmente el propósito, amigo y amiga que me está escuchando, es que Dios no solamente puede, Él quiere solucionar esa crisis en la cual usted siente que se encuentra y que no hay salida. Muchas personas, pastores, suelen decir: me siento como un túnel sin salida, y eso es una redundancia, porque si está en un túnel tiene una entrada, así como entró también tiene una salida. ¿Qué significa eso? De que si usted de la noche a la mañana, sin tener crisis, se encuentra en una crisis, así también, si pone la mirada en Dios, de la noche a la mañana, también el Señor le dará solución a esa crisis. Vemos aquí que este padre de familia estaba enlutado. ¿Qué hizo? Lo mismo que David, buscó a Jesús, ¿verdad? Fue a buscar consolación, no solamente, sino también a mirar de qué manera él podía solucionarle la enfermedad de su hija, tal que es que cuando llega donde Jesús, sus siervos le dicen: Señor, no molestes al maestro, porque tu hija, fue una noticia contundente, ha muerto. Y frente a esa noticia, aquel hombre no desiste. Quiero hablar de la actitud que debemos tener para enfrentar las crisis, y es tener una actitud de fe en Dios y en su palabra. Considero que eso es importantísimo, pastores, para salir de las crisis en victoria, porque cuando Dios ve una familia, ve una persona que está mirándolo a Él con fe y está creyendo en su palabra, créame, Dios mueve el universo, pone su mano poderosa a favor de aquel que está en crisis y le da sanidad, le da restauración y le da bendición. Pastor William y Pastor Pedro, estas crisis en la familia
afectan tanto que espiritualmente hay un bajonazo tremendo. Hay personas que en medio de la crisis, en vez de acercarse más a Dios, inmediatamente se alejan de Dios. Y quiero decirle que ahí es donde está la salida. En medio de esa situación crítica, terrible, difícil, es donde Dios está más cerca de nosotros, y ahí es donde nuestro espíritu quizás a veces entra en situaciones difíciles. ¿Debido a qué? A que la crisis nos lleva a eso, a desesperarnos, a tomar malas decisiones, a hacer lo contrario. Pero mire, Dios quiere también a nivel espiritual poderlo levantar a usted, poderlo restaurar, que usted salga de esa situación, porque si usted fortalece su espíritu, usted va a tener la claridad para ver el camino que el Señor le está mostrando. Usted va a tener la claridad, sus ojos espirituales abiertos para que Dios le diga qué es lo que debe hacer. No se deje llevar. Y Pastor Pedro, estas crisis espirituales definitivamente nos llevan a situaciones que a veces perdemos el control. Importante, pastores y amados televidentes, es que, por ejemplo, el pastor Chorín tocaba el caso de Jairo, este principal de la sinagoga, era un religioso. Y es que el hecho de que nosotros profesemos una creencia o no la profesemos, las crisis llegan en cualquier momento inesperado a quien sea, sin importar qué cargo tenga, qué posición social tenga. No, la crisis no escoge familia para llegar, si es de posición baja o alta. No, las crisis llegan en el momento en que tienen que llegar, pero ahí es donde está, digamos, el secreto o la sabiduría para salir adelante. Jairo, a pesar de que le dieron la noticia demoledora, emocionalmente era demoledora, y espiritualmente, ¿cómo? Si yo creo en Dios, yo confío en Dios, yo le he servido a Dios, ¿y por qué se me muere la hija? Bueno, pero él mantuvo su fe en el Señor y dijo, yo sé que Dios va a hacer algo, Él puede hacer algo, y efectivamente Dios le resucita a la hija. Es importante esto, ¿no? El Señor resucita a su hija y saca emocionalmente a Jairo de esa situación, y espiritualmente también. Es lo que queremos que usted, amigo, en esta tarde entienda, que el Señor está a su lado, está dispuesto a ayudarle, a levantarle de cualquier situación, por difícil que a usted le parezca y le hayan dicho ya muchos, lo suyo no tiene solución. Yo le digo, sí hay solución en el Señor, sí hay salida en Cristo Jesús. Solo levanta tus ojos a Él, míralo por la fe, abre tu corazón, clama a Él, y Dios le va a ayudar, y usted va a ser una persona victoriosa. Y ojalá nos gustaría que usted que nos está viendo allá, si hace esto que le vamos a decir ahora en minutos, Pastor William Cañas, una breve oración para nuestros televidentes, que nos llamen, que nos escriban a nuestras redes sociales y nos cuenten cómo Dios los levantó, cómo Dios los ayudó, porque queremos, yo siento algo en este momento en mi espíritu, que Dios está trabajando en muchas familias de Santander, y que Dios va a obrar en muchos de ustedes, y que ustedes van a ser testigos a la luz de esta palabra de lo poderoso que es Dios. Yo quiero invitarle a usted, mi querido amigo, en este momento, estos minutos que nos quedan, yo quiero que usted ahí donde está, levante sus manos al cielo. Aquí con los pastores vamos a orar por ustedes, vamos a pedirle a Dios que toque su vida. Ahora, usted que se encuentra en crisis, que está desesperado, quizás está llorando por la situación que está viviendo, quiero decirle que Dios tiene una solución. Dios le quiere sacar de esta situación. Yo quiero que usted levante sus manos ahí y nos acompañe en oración. Padre Santo, Eterno en este Dios. momento, Dios, Sí, te Señor. damos gracias por estas vidas, estas personas que están allí, Dios, que se encuentran pasando crisis, atravesando momento difícil, Dios. Yo te pido ahora en el nombre de Jesús que quites toda depresión, que quites todo lo que hay allí que Satanás ha sembrado en esas vidas, y que tengan paz para confiar en ti. Padre, abre sus ojos espirituales para que vean la salida, para que entiendan que hay una solución, para que escuchen tu voz, para que se den cuenta que tú los quieres ayudar y sacar de ese momento crítico y difícil. Padre, ayúdalo, restáuralo, levántalo, dale la fortaleza para confiar en ti, para creer que tú puedes ayudarlos. No los dejes tomar malas decisiones. Ayúdalo, Señor, para tomar sabias decisiones, para acercarse a ti y vivir una vida recta y agradable delante de ti. Padre, tócalos ahora, ayúdalos, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Queridos amigos y hermanos, estamos llegando ya a la parte final de nuestra programación. Les invitamos para que mañana en punto de las 5 de la tarde puedan nuevamente ver una programación más de Palabras de Vida. Les acompañamos en esta hora sus pastores y amigos Pedro José Coronado, el pastor William Chorín y quien les habla, su pastor y amigo William Cañas. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y un resto de día con Cristo.